a contar hasta 5. Buenos días, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la evaluación y el manejo del flujo vaginal. Este tema está a cargo del doctor Félix Canense y de la rotación 3529. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar hablando algo sobre el flujo vaginal. Tenemos que esto es un fluido que es producido por glándulas dentro de la vagina y del cuello uterino, el cual ayuda pues a mantener la vagina limpia y libre de infección, lo que es considerado pues normal. Cuando se trata del fluido vaginal, pues cambia de persona a persona. Algunas tienen mucho flujo, pues casi nada, y pues la cantidad, pues, y la consistencia del flujo puede cambiar día a día dependiendo de en qué periodo, en qué parte del ciclo menstrual se encuentre la persona. Este fluido, pues, está compuesto principalmente por muco cervical y pues también tiene microorganismos y células que va arrastrando. Y pues generalmente se considera normal que una mujer tenga de 2 a 4 mililitros de flujo vaginal cada día. La principal función de este flujo es prevenir infecciones y además mantiene limpia, protegida y húmeda la vagina para prevenir, pues como ya les había dicho, las irritaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, con respecto al flujo, vamos a tener que el flujo vaginal normal va a tener ciertas características que entre ellas está lo que es el pH vaginal en una mujer fértil, va de 4 a 4.5. Van a haber ciertos microorganismos presentes como bacterias, estreptococos, vamos a tener bacterias gram negativo, Gardnerella vaginalis y anaerobios. Y pues el color va a ser transparente, este puede variar según el ciclo menstrual porque pues dependiendo del sitio en el que se encuentra, pues va a ser también el color y la consistencia del flujo. Y pues el olor va a ser o con un olor muy suave o con un olor que pues casi no se siente sin olor. Siguiente, por favor. Bueno, entre los cambios fisiológicos del flujo vamos a tener que pues en la fase de la menstruación vamos a tener que hay liberación de lo que es la progesterona y el estrógeno. Lo que es la progesterona y el estrógeno van a ser bajos, entonces como van a estar bajos, la fase de cuellos pues va a tratar de que no haya flujo o sea el flujo va a ser muy mínimo. En el segundo periodo, que es a finalidad del periodo, que es la fase folicular, van aumentando los niveles de estrógeno, aumentando los niveles de progesterona. Entonces, eso es lo que va a ayudar es que la viscosidad de ese flujo cambie a llegar a ser un flujo que va a ser transparente, va a ser más pegajoso, va a ser incoloro. Y pues esto es porque él cambia para poder permitir que los espermatozoides puedan ingresar. Recordemos que este flujo también previene o ayuda a que el pH de la vagina, los microorganismos que se encuentran en la vagina no puedan pasar a través del cuello. Y pues en la fase lútea, esta es la fase final, cuando la ovulación pues ya termina, este flujo va a cambiar porque él va a permitir de que pues pueda haber un ingreso de estos espermatozoides, es decir, se va a poner un poco más líquido para que no sea tan pegajoso y pues pueda pasar los espermatozoides y pueda haber una posible fecundación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se evalúa en un flujo vaginal? En el flujo vaginal vamos a evaluar lo que es la consistencia, lo que es el color, lo que es el volumen y el olor. Perdón. Dependiendo pues de estas características, vamos a tener una guía clínica de qué tipo de microorganismos puede ser de las que estamos hablando. Ahorita es cierto, entonces microorganismos que van a producir este olor a pescado podrido, van a producir bastante volumen, van a tener una consistencia bastante líquida, van a ser de color blanquecino. Y esto nos va a ir orientando a qué tipo de microorganismo pues está asociado a ese tipo de infección. Siguiente, por favor. Entonces, hablando sobre los tipos de flujo, el flujo sano tiende a ser transparente o de color blanco. O incluso pues amarillo, bien pálido cuando se llega a secar. Entonces, los cambios en el olor o el color de tu flujo pueden ser una indicación de que algo no está fuera pues, de lo normal. Entonces tenemos lo que es el flujo blanco, que generalmente el flujo blanco es normal. Sin embargo, si tienen un flujo vaginal espeso, blanco, con grumos, esto puede señalar de una infección vaginal por hongos. Y otros síntomas comunes a este flujo incluyen lo que es la picazón, ardor o enrojecimiento dentro o alrededor de la vagina. Tenemos lo que es el flujo gris, que es el flujo vaginal que puede ser una señal de una vaginosis bacteriana
especialmente si el flujo es espumoso o tiene un olor fuerte como a pescado. Tenemos el flujo amarillo o verde, que puede ser una señal de una infección bacteriana o una infección de transmisión sexual. El flujo rojo marrón, muchas veces, pues el manchado o flujo vaginal de color café o rojo puede suceder antes o después del periodo. También puede ser una señal del ciclo menstrual irregular o incluso de la menopausia. Y pues en algunos casos puede ser un síntoma de algo más grave como una infección o un cáncer de cuello uterino. Y tenemos lo que es el flujo rosado. El flujo vaginal rosado pues puede ser causado por lo que es la irritación vaginal después del coito. Por ejemplo, si no se utilizó suficiente lubricación, o por una infección u otra condición médica, en algunos casos puede ser una señal temprana pues de embarazo, lo que a veces se le llama como el sangrado de implantación. Siguiente, por favor. Y pues hay que tener en cuenta que este flujo vaginal anormal va a ser patológico, va a ser motivo por el cual la paciente nos va a llegar a consultar, ya que pues cada mujer entre su trayecto de vida se aprende a conocer y ella sabe cuál es el flujo normal que ha tenido y cuándo el flujo está normal. Es decir, si de pronto una mujer que sabe que tiene un flujo de líquido transparente, que no tiene grupos, que no tiene olor, y de pronto de la noche a mañana empezó a producirlo, pues este va a ser un motivo de consulta, porque pues ya se sabe que eso no es lo que ocurre en ella en cada periodo o pues en cada ciclo menstrual. Entonces este va a consistir, puede ser secundario más que toda infecciones, inflamación o pues una irritación. Y dependiendo pues de la causa, por eso va a ser importante para que nosotros indaguemos, hagamos una buena anamnesis y saber pues posiblemente de dónde o el origen de esta vaginosis. Entonces a continuación vamos a hablar sobre las patologías que pueden modificar ese flujo. Continúa mi compañero Elías. Pero aquí en los conceptos vamos a tener que la vaginosis, pues, como ustedes bien saben, no es más que la irrupción de la microbiota de la flor de la flora vaginal. O sea que aquí van a crecer microorganismos que no son comunes en esta flora. Tenemos que la vaginitis es la inflamación de la vagina que puede ocasionar secreciones, picazón, ardor y dolor. Tenemos pues la cervicitis, que es la inflamación pero del cuello uterino. Entonces vamos a tener que, dependiendo de la zona donde se esté dando este proceso, debemos tener cuidado. Si es en el cervix, recordemos que en el cervix pueden pasar microorganismos al endometrio y pueden causar como tal una endometritis. Entonces, pues lo que a nosotros nos apunta como clínico es que ubicando la zona en la cual se encuentra, vamos a tener un mejor manejo de la paciente y vamos a tener las medidas necesarias para prevenir de que eso se pueda diseminar a otro lugar como tal. Pasa por. Bueno, en los signos y síntomas característicos del grupo anormal, entre esto vamos a tener lo que el cambio pues en el flujo vaginal se denomina vaginosis con manifestaciones como disuria, dispareunia, irritación, prurito y eritema. Entonces, pues, de la vaginitis infecciosa aquí se va a producir alteraciones de la flora habitual de la mucosa vaginal. Los síntomas más frecuentes van a ser prurito vaginal, síndrome irritativo mencional, eh, un aumento del flujo vaginal o leucorrea, siendo este último. Y pues el síntoma principal sería pues la leucorrea. También existen causas fisiológicas que pueden aumentar el volumen del flujo vaginal, así como la vaginitis atrófica, que en mujeres menopáusicas, pues esta es una causa también bastante frecuente de leucorrea. Y pues en el diagnóstico definitivo se conseguirá mediante el examen en fresco en tinción de Gran y pues también el cultivo del sudado vaginal, en lo cual debe realizarse el tratamiento dirigido a la entidad causal de este y en ningún caso se realizará tratamiento empírico en función de los síntomas. Entonces, entre estos tenemos la vaginosis bacteriana que puede ser producida por la Gardnerella vaginalis, candidiasis, que sabemos que es un hongo, la tricomoniasis vaginales, que puede ser una enfermedad de transmisión sexual, el cual pues es un parásito y también por infecciones mixtas. Entonces, para la evaluación y diagnóstico del flujo vaginal anormal, hay varias herramientas a la mano como la historia clínica, los antecedentes médicos detallados de cada paciente y pues en ayuda diagnóstica como lo puede ser la especuloscopía,
La prueba de pH, también la prueba de pH, el test de amina, como estuvimos viendo ahorita, para así la detección como tal de estas infecciones bacterianas. También se le puede hacer la prueba de hisopado vaginal, entre otros criterios clínicos como el de ANSI. Pasa por. Bueno, como este resumen se va a dividir en dos, tenemos las infecciones que causan vaginitis y las infecciones que causan cervicitis. Pasa por. Entonces vamos a tener lo que es la vaginosis bacteriana, la cual es la causa más frecuente de vaginitis aguda, el cual no corresponde a una ITS como tal, y pues esta representa el 15%, el 15 al 50% de los casos de leucorrea, y pues esto se da en mujeres asintomáticas que se produce por la disminución del lactobacilo. También se produce una disminución del peróxido de hidrógeno y un aumento eh, del pH, del pH vaginal. Pues claramente pues el pH vaginal hay cambio en la flora vaginal y pues eh, pasa de normal a mixta con un aumento del número de las bacterias anaeróbicas como Mycoplasma genital y Gardnerella vaginalis. También hay distintos agentes etiológicos, los cuales se han venido vinculando con la vaginosis bacteriana. Entre estos pues tenemos el bacilo gram negativo anaerobio, entre Streptococcus, Mycoplasma hominis y entre otros. Pasa por. Bueno, en cuanto a los signos y síntomas, va a haber como tal también leucorrea, que es también con flujo fino, blanquecino grisáceo, de mal olor, como vimos, es como un olor referido a pescado podrido. No presenta grumos ni burbujas, aunque en algunos casos puede ser bastante espumoso, y pues tiene poca o pueda que no se inflame las paredes vaginales, sino que curse de esa manera. Pasa por. Bueno, los dejo con mi compañera para seguir con la revisión del tema. Bueno, entonces aquí observamos en la tabla los riesgos que se asocian a una vaginosis bacteriana en el incremento, por ejemplo, que tenemos la endometriosis, luego una cesárea, parto vaginal o un aborto, infecciones de la herida operatoria, infección de la cúpula vaginal, la poshisterectomía y el proceso inflamatorio pelviano o parto prematuro y corioamnionitis. Bueno, tenemos factores de riesgo para el desarrollo de vaginosis bacteriana, que sería tener más de una pareja sexual, haber cambiado de pareja en los últimos 30 días, tener una pareja sexual femenina, el uso de duchas vaginales al menos una vez al mes en los últimos días, porque pues como estuvimos viendo, pues alteran el pH de las duchas vaginales, falta de lactato bacilo, productores de peróxido de hidrógeno, lo que esto explicaría pues en parte que las mujeres se presentan más que todo en mujeres de raza negra, las cuales pues tienen mayor riesgo de estas infecciones independientemente. Y pues otros factores de riesgo que hemos mencionado, los que se conozcan también, pues se ha reportado como eh, los estresores sociales, las amenazas a la inseguridad personal y los bajos recursos y ser indígena. Bueno, en el diagnóstico aquí utilizamos pues los criterios de Ansel, los cuales nos ayudan y sirven para diagnosticar la vaginosis bacteriana y para
ser positiva o subjetiva de vaginosis, se necesita de por lo menos 3 criterios presentes. Entonces, esto con el fin de pues, mejorar la objetividad que se ha sugerido, no al usar los criterios de Hansen, sino que se solicita un estudio microscópico de flujo vaginal, como por ejemplo pues, la tinción de Gram o el test de nube, que entonces aquí tenemos los criterios de Hansen, los cuales estuvimos viendo. Vamos a repetir lo que sería pues el pH de flujo vaginal mayor de 4 a 4.5, que haya presencia de descarga vaginal gris, o sea, un flujo gris que sea homogéneo y adherente, que haya presencia de células claves en observación al microscopio y olor a pescado. Al indicar pues la mina, ya vimos que el momento pues de realizar esta prueba, si da este olor fétido a pescado podrido, por ejemplo, pues ya sabemos que esta prueba al 10% será un flujo vaginal positivo para vaginosis. Bueno, con respecto al test de Nugget, pues cuantifica cuáles son los morfotipos correspondientes, ya sea pues, a los bacilos gram positivos grandes, como los lactobacilos, los bacilos gram negativos pequeños y también los bacilos curvos o gram variables. Entonces tienen una elevada sensibilidad y especificidad y además es sugerida como el método de elección para la vaginosis. Entonces tenemos el test nos dice o nos mide de 0 a 3 puntos. Nos está indicando que es normal, donde pues predominan las microbiotas ricas, pues en lactato bacilos de 4 a 6 puntos, pues nos quiere decir que es intermedio, donde hay un desbalance de la microbiota y la microbiota comensal y la patógena. También tenemos de 7 a 10 puntos, la cual nos está indicando que hay una vaginosis bacteriana, donde hay un completo desbalance hacia el lado de la microbiota patógena. Entonces, tenemos el pH vaginal, pues va a ser mayor a 4.5, como se cumple prácticamente el 97% de las mujeres con vaginosis bacteriana. Pues es, por lo tanto, un pH normal, pues nos está sugiriendo que está descartándose la infección. Entonces, se mide, pues, tocando las paredes de la vagina, pues, con un hisopo o algodón, y después se rota, por decirlo así, y se aplica en la muestra. Con respecto pues al examen fresco, con solución de suero fisiológico, pues permite ver las células epiteliales escamosas que rodean pues abundantes copobacilos adheridos, y estas células tienen que construir aproximadamente entre un 10 a 20% de las células epiteliales vaginales, y este es un alto valor pues diagnóstico de estas células claves que sugiere que los microorganismos están cubriendo las células epiteliales, lo que es característico de esta patología. Y con respecto al test de amina o de hidróxido de potasio, pues va a agregarse en la secreción vaginal unas gotas de hidróxido de potasio del 10%, lo que va a provocar a su vez pues, una liberación de olor característico a pescado, como dije anteriormente. Bueno, en el tratamiento, para el tratamiento, por ejemplo, utilizamos metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas, por vía oral por 7 días. Cura aproximadamente el 80% de los síntomas y la microbiota vaginal en un 70% aproximadamente al mes, pero tiene una mala adherencia. También tenemos la clindamicina vaginal al 2%, ya sea en óvulos o en crema,
por 10 días y este es igual de efectivo pues que el metronidazol. También tenemos el metronidazol en óvulo de 500 miligramos una vez cada noche de 5 también a 7 días y este pues como tal es el esquema más utilizado, el más recomendado. Por último tenemos el metronidazol de 2 gramos vía oral, dosis única, pero este no se recomienda ya que pues tiene un riesgo de fracaso del 50%. Ahora con respecto pues a la vaginosis recurrente, es aquella que se presenta de 3 o más episodios en un año. En estos casos pues el tratamiento después del metronidazol óvulos por 10 días, pues se utiliza metronidazol en gel del 0,75%, 2 veces por semana por 16 semanas hasta la curación de la clínica de la vaginosis. Y a continuación los digo con mi compañera Carmen. Bueno, continuando, tenemos que básicamente lo que sucede ahora con la vaginosis es que durante la gestación el tratamiento de esta debe ser vía oral, utilizando básicamente metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas y esto por 7 días. O también podemos utilizar lindamicina 300 miligramos cada 12 horas por 7 días. Tenemos que la vaginosis en estas pacientes lastimosamente aumenta el riesgo tanto de parto prematuro, ruptura prematura de membrana, corionionitis, endometritis y también de enfermedad inflamatoria pélvica. Siguiente, por favor. En cuanto a la vulvovaginitis micótica, tenemos que esta es aproximadamente un 70% o un 75% de las mujeres serán diagnosticadas con candidiasis vulvovaginal y al menos una vez en su vida estas presentarán esta enfermedad y de estas el 50% pues tendrán recurrencia y ya un 95% de los casos de vaginitis micótica tenemos que es producida por Candida albicans y los casos atípicos son producidos en un 5% por Candida gravata o Candida tropicalis. Siguiente. Bueno, tenemos que entre los síntomas y signos pues van a generar un flujo genital espeso de color blanquecino, espumoso, sin mal olor, con prurito y además de esto pues un eritema extenso. Van a existir igualmente una serie de factores de riesgo donde podemos encontrar embarazo, que las mujeres estén pasando la fase lútea del ciclo menstrual, la nuliparidad, el uso de espermicidas, el uso también de corticoides e inmunosupresión. Igualmente, eh, mujeres, perdón, igualmente mujeres que tengan una vida sexual activa. Siguiente. Bueno, y los signos y síntomas que mencioné anteriormente, tenemos que básicamente van a ser un flujo genital espeso de color blanquecino, espumoso, sin mal olor, con prurito y además de esto, pues pueden presentar un eritema extenso o prurito. Siguiente. Bueno, en cuanto a la candidiasis vulvovaginal recurrente, tenemos que esta van a suceder 4 o más episodios documentados en un año para que esta pueda ser considerada una candidiasis recurrente. Y esto se cree que se da por una alteración local en la respuesta inmune, ya sea una hiperrespuesta que está medida por inmunoglobulinas E
y esto tiene una respuesta a una pequeña cantidad de antígeno de cándida, la cual puede predisponer así a que se den esta recurrencia. Tenemos que el microorganismo que más se encuentra en estos casos de Candida albicans, en un 80% es, es este mismo, Candida albicans, y se ha visto el aumento. Se puede ver hasta un 15% de estas pacientes la candidiasis vulvovaginal. Cabe mencionar que donde más se presentan estos tipos de candidiasis complicadas o recurrentes son en pacientes embarazadas, inmunocomprometidas, pacientes diabéticas con mal control metabólico, con síntomas severos, con infecciones por especies no albicans, aquellas pacientes con enfermedades oportunistas. Igualmente, pues como mencioné al principio, estos son episodios recurrentes, es decir, más de 4 en un periodo menor a un año. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación, mi compañera. Bueno, en continuación, para hacer diagnóstico de la candidiasis vaginal, en este caso vamos a tener en cuenta pues la clínica que hace una gran parte del diagnóstico, el cual es el flujo vaginal que tiene la paciente. El color en este caso sería blanco grumoso de tipo requesón o puede parecer leche cortada. También vamos a ver lesiones por rascado por el prurito que es del paciente, por el que presenta ella. También vamos a tener lesiones en la vulva, en la especuloscopia. En este caso vamos a ver un flujo que se encuentra adherido en las paredes vaginales, al cervix, y nos va a hacer sospechar que en este caso es una Candida albicans y que no tiene un test de aminas negativo también. Y en atención por el frotis vamos a ver también pseudo-IFAS. Y rara vez se va a pedir un cultivo para Candida albicans, pero este puede realizarse si llegamos al caso recurrente y puede ser una indicación en el caso de niños. Siguiente. Bueno, para el tratamiento de la candidiasis, en este caso vamos a tener la no complicada. Sería fluconazol 150 miligramos vía oral en una sola dosis. También tenemos el clotrimazol en óvulos 100 miligramos cada noche por 6 días. Y clotrimazol óvulos 500 miligramos en dosis única. Esto van a impedir el crecimiento fúngico ya que actúan a nivel de la síntesis de la aldosterona. Entonces provoca una alteración estructural y funcional esta membrana citoplasmática, dando lugar a una permeabilidad de la membrana que provoca la lisis de la célula. Siguiente. Bueno, en los casos especiales en los cuales el tratamiento tiene que cambiar un poco, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, las cuales el tratamiento tiene que ser preferiblemente que sea clotrimazol por 7 días en óvulo. También debemos evitar el uso de fluconazol en el primer trimestre, ya que es teratogénico. También en pacientes con síntomas severos tenemos que usar una segunda dosis de fluconazol oral 150 miligramos a las 72 horas, luego de la primera dosis. Y la candidiasis vulvovaginal recurrente vamos a tener un esquema de 10 días con fluconazol oral 150 miligramos diario, luego durante 6 meses como un mantenimiento para evitar más recurrencia de fluconazol 150 miligramos semanal. Y pues también tenemos infecciones por especies no albicans y se tiene que pedir un cultivo para hongos, normalmente ellos son resistentes. Siguiente. Bueno, hablando de la vulvovaginitis por trichomonas vaginalis, estas son infecciones de transmisión sexual. El portador es el hombre, que suele ser asintomático y corresponde a una infección con un protozo flagelado intracelular móvil. Entonces, es la causa de 5 a un 50% de los casos de vaginitis aguda que es muy bastante. Es característico sobre su diagnóstico y manifestaciones clínicas que veremos más adelante. Siguiente. Bueno, los factores de riesgo que podemos mencionar son el cambio de la pareja sexual, coito o 2 más veces por semana, más de 3 parejas en el último mes y otra infección de transmisión sexual concomitante. Y básicamente los factores de riesgo se basan en siguiente. Bueno, y los dejo con mi compañero. Bueno, a continuación con la exposición, hablemos de los signos y síntomas de la trichomoniasis, en las que vamos a tener un flujo verde abundante, espumoso,
que es de mal olor, un test de amina positivo, vamos a tener también inflamación vaginal que va a estar asociada a eritema, ardor, a sensación de quemadura, puede haber dolor, a veces puede haber dispareunia, prurito, que puede haber poco prurito, pero también puede estar, y también vamos a encontrar en el cervix unas pápulas eritematosas. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico nos vamos a basar en la clínica y en los antecedentes del paciente, teniendo en cuenta entonces que el pH en esta patología va a ser un pH de más de 4.5 y si la paciente llega a tener un pH hormonal, pues esto nos va a descartar, digamos, la trichomoniasis. Entonces, al microscopio se pueden ver cuáles son los parásitos móviles y se puede ver también un aumento de células polimorfonucleares. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a enfocarnos primeramente en la metronidazol de 2 gramos por vía oral en dosis única, el tinidazol, teniendo en cuenta de que está pues contraindicado en los pacientes en primer trimestre y se recomienda que se suspenda la lactancia de 2 gramos de vía oral en dosis única. El metronidazol de 500 miligramos por vía oral, estos hacen grupos de los azoles, son tanto antibacterianos como antiprotozarios, por lo que tienen un mecanismo bastante parecido. En este caso, entonces, lo que van a hacer es meterse para evitar que haya una replicación celular. Siguiente, por favor. Pasa, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a la cervicitis, tenemos que esta tiende... Ah, no, la anterior, de la anterior. Okay. En cuanto a la cervicitis, tenemos que esta tiende a ser aguda o crónica y tiene tanto patologías como infecciosas como no infecciosas. En este caso, vamos a hablar de las cervicitis infecciosas. Más que todo puede ser producida por la Neisseria gonorrhoeae y la clamidia trachomatis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, entonces cuando hablamos de cervicitis gonocócica, esta va a ser provocada por la Neisseria gonorrhoeae, el cual es un diplococo gram negativo, y lo que hace es como que alojarse en el epitelio de la uretra, y en las mujeres se tiende a alojar también en las glándulas de Bartolino. Ella puede ascender y pues puede provocar una salpingitis, que es una enfermedad inflamatoria pélvica. A continuación los dejo con mi compañero. Pasa por ahí, listo. Entonces. Bueno, pues continuando con el diagnóstico, la clínica de estos pacientes por lo general tienen, en cuanto al diagnóstico, se va a hacer por medio del cultivo, donde se va a hacer, donde se va a observar un diplococo gran negativo y también se va a hacer, pues por este medio, la PCR o un cultivo también de Tiger margin. En este cultivo de agar sangre lo que va a estar es enriquecido con el CO2. Siguiente. Bueno, pues en cuanto a la clínica de estos pacientes, por lo general tienden a ser asintomáticas, pero cuando presentan síntomas se diagnostican más que todo por la pareja, pero presentan síntomas en donde que pueden tener un sangrado fase. Por ejemplo, el médico pues le va a examinar con el espéculo y pues va a provocar un sangrado mucho más fácil. También tienden a tener leucorrea y mucho dolor en caso tal de que esté asociado a una enfermedad inflamatoria pélvica. También tienden a variar los síntomas y podrían confundir. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues al ser una enfermedad de transmisión sexual, el tratamiento no solamente va a ser para ella, sino que también se debe incluir a la pareja. Y entonces las opciones de tratamiento van a ser la ceftriaxona de 125 miligramos,
intramuscular, dosis única, y ceftriaxona, que va a ser de 400 miligramos vía oral. Ya en esta es una dosis única, y lo que hace la ceftriaxona pues es inhibir la síntesis de la pared celular, ya que este va a localizarse en la membrana citoplasmática de la bacteria, y pues va a provocar un bloqueo de la síntesis de los peptidolicanos y de la ceftriaxona. Cefalosporina lo que va a hacer es unirse a la proteína fijadora de penicilina, y pues lo que va es inhibir a la síntesis de la pared de esta. Siguiente. Bueno, pues en cuanto a la cervicitis por clamidia, pues como se contaba anteriormente, las cervicitis son un grupo de peliculiar de las bacterias que tienen un ciclo virtual, y el cual transcurre en parte en el inferior de las células, y tienen unas propiedades para adherirse a los epitelios, así como también pueden abarcar produciendo diferentes infecciones. Y estas son un grupo que tienen también varias clasificaciones, como la clamidia trachomatis, la clamidia pistae, la pneumoniae, y en este caso la clamidia pneumoniae es para enfermedades respiratorias. Pero lo más importante o con mayor relevancia es la clamidia trachomatis, ya que la cual es una bacteria que tiene un ciclo intracelular que es único, y esta puede coexistir con el gonococo. De hecho, la clamidia causa cervicitis, que es la inflamación del cervix, e incluso esta puede ser detectada en pacientes que pueden presentar dispareunia. Siguiente. Bueno, y en cuanto a la clínica química es similar al gonococo. Ese se caracteriza por un flujo que es purulento, que es oligosintomático, y que proviene de orificios cervicales internos. Este es de 70-90% de infecciones por clamidia. En las mujeres son también asintomáticas, y en el caso de los hombres puede producir también uretritis, la mujer cervicitis. Incluso también puede llegar a producirse uretritis conjuntivitis en los hombres y mujeres, ya que son las causas graves hasta peripatitis. Y si no se trata de forma adecuada, también puede decir que esto puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Siguiente. Bueno, a continuación mi compañera Dani Hoyos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que aquí la clamidia es una bacteria celular estricta, como tal, no se tiñe de Gram. Y tenemos la PCR, que es lo que más se usa porque se ha considerado como el estándar para este diagnóstico. Entonces, lo que se hace más que todo es tomar una muestra de las cervicis de las paredes vaginales, y su rendimiento de muestra en cuanto a la sensibilidad y especificidad es mayor al 90%, lo que nos genera una gran confiabilidad. Incluso hoy en día existe la autonomía, que permite que el paciente tenga mayor adherencia a la toma del examen. Tenemos también la inmunofluorescencia, pero este casi no se usa, ya que se utiliza más que todo cuando, por ejemplo, la PCR no está disponible y tenemos el cultivo. Aquí, en este caso, el cultivo rara vez se realiza en el caso tal se requiera, pues si se hacen otras pruebas, como se decía anteriormente, la PCR. Siguiente. Bueno, tenemos que como tratamiento, que a partir de este momento pues empezamos a ver lo que tiene que ser el tratamiento, ya que el tratamiento pues debe incluir siempre a la pareja. ¿Por qué incluimos siempre a la pareja? Porque es una enfermedad de transmisión sexual, y es ilógico que yo solamente voy a tratar a la pareja y pues no voy a darle un tratamiento adecuado a su pareja, ya que puede volver la infección y la paciente puede persistir con la sintomatología. Esto se entrega con una cobertura antibiótica paralela, tanto para la clamidia como para el gonococo.
Por esto, estos pueden llevar a coincidir con los dos al mismo tiempo, que se da un entrenamiento que sería la doxiciclina, sea 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, o también puede ser lo que viene siendo la acitromicina, 1 gramo oral con dosis únicas. Para las pacientes hay que educarlas también sobre sexualidad segura y cómo enfrentar esta situación en cuanto a la doxiciclina, ya que la doxiciclina es es un antibiótico de larga duración, está tricíclico y tiene una acción bacteriostática. Entonces, lo que va a hacer es más que todo es que va a inhibir la síntesis de proteína al unirse de forma irreversible con las unidades ribosomal 30 y por eso esta se considera de una lesión en paciente que también tiene la función de la disminuida o que tiene un daño renal grave. También tenemos lo que viene siendo la citromicina, que también se utiliza para estos casos, que sea citromicina, ya que la citromicina lo que va a hacer más que todo es inhibir la síntesis de proteínas de estas bacterias mediante la unión de las unidades 50S ribosomal. Entonces, en este caso, se inhibe la translocación de los péptidos, pero hay algo importante que se debe tener precaución más que todo con las enfermedades hepáticas y en el caso que sería la insuficiencia renal grave, ya que recordemos que estos antibióticos tienen una vía de metabolización. Siguiente. Bueno, también tenemos lo que viene siendo el frotis vaginal. Pues el frotis vaginal más que todo es una técnica que se utiliza como ayuda diagnóstica que nos permite conocer la etiología de lo que está causando la leucorrea, ya sea bacteriana, ya sea por hongos. En este caso puede ser por vaginitis, en el caso de que sea una inflamación de la vagina o de la vulva. Aquí en este estudio tenemos que se observan las células epiteliales en busca de microorganismos por las bacterias de las trichomonas. Se miran los glóbulos blancos que son los que me van a mí indicar si hay una infección o la célula clave que me puede mostrar la vaginosis, ya sea por Gardnerella. Bueno, si se fijan en la imagen, pues ahí hace una simulación más que todo sobre la muestra para el frotis vaginal. Hacia el lado derecho hay un hisópodo que toca el cervix. En este caso no se recomienda hacerlo de esta forma porque se dice que también el flujo tiene su pH, entonces más bien se recomienda hacerlo alrededor o hacia la parte inferior. Siguiente. Bueno, vamos a tener la preparación del paciente. Bueno, con respecto a esto, vamos a tener que a partir de este momento se debe llevar a cabo para hacer este examen y que salga de la mejor manera. La preparación del examen se debe cumplir con una serie de requisitos para que no se dañe la muestra. Tenemos que la paciente no tenga la menstruación, porque si la paciente está menstruando, nos va a llevar a tener hematíes y nosotros no estamos buscando hematíes. También el lavado vaginal, como veremos más adelante, en la vagina va a alterar la flora, entonces no se recomienda realizarlo. También no se debe aplicar pomadas ni óvulo vaginal porque también va a alterar la flora. No haber tenido relaciones sexuales 72 horas antes, porque es importante no haber tenido estas relaciones sexuales antes, porque los espermatozoides van a durar 3 días, entonces los espermatozoides tienen un pH inferior al vaginal, entonces pueden interferir en la toma de este examen y la paciente requiere pues, darle una educación para evitar estos errores. También en caso de que la paciente esté tomando un antibiótico, porque se ve mucho la automedicación y se debe ir cuando ya la paciente haya terminado su esquema y que hayan pasado por lo menos 5 días después para que no se vea alterado durante el examen. Siguiente. Bueno, ¿qué es la toma de muestra? ¿Cómo se realiza? Bueno, entonces, como nosotros hacemos la toma de muestra, primero que todo para la muestra como tal se necesita de lo que es el espéculo vaginal. También una espátula portaobjetos, en este caso siempre como tal tiene que ser de cristal y también lo que es un portaobjeto para su posterior estudio fisiológico. Y todas estas cosas para tener un mejor estudio y por supuesto vamos a tener lo que es un microscopio. Como tal, entonces para este examen, pues primero se coloca la paciente en posición litotomía y como si fuéramos a revisar cualquier otro tipo de citología, entonces tras colocar a la paciente y en esta posición se va a introducir lo que es el espéculo por la vagina para ver lo que es el cuello del útero, también pues tomando el flujo con la espátula de la vagina específicamente, puede ser tanto un hisópodo o puede ser una espátula de madera que también está diseñada especialmente para la recogida de estas pruebas de flujo vaginal como tal. Luego de esto, pues colocamos lo que es todo el contenido en el portaobjeto de cristal
reitero, tiene que ser de cristal con una gota de suero fisiológico para diluir la muestra y que se vea mejor ante el microscopio. Entonces, ¿qué vamos a mirar en el microscopio? Primero que todo, vamos a observar lo que son las células epiteliales de la vagina, los leucocitos con toda su morfología, polimorfo nuclear, la flora bacteriana también, y una dispersa forma de bastocillos o bacilos como tal, eritrocitos que tienen una forma ovalada de bicóncavo como tal. En un examen normal lo que se va a encontrar abundante siempre en todo examen va a ser la abundancia de los lactobacilos como tal. Siguiente. A continuación los dejo con mi compañera. Ok, en cuanto al flujo vaginal, tenemos que, perdón. En cuanto al flujo vaginal, tenemos que, bueno, primero que todo, hay una frecuencia que aquí la clasificamos por Cándida, Trichomona y Garnelera. Entonces, tenemos la frecuencia que en la Cándida es más sintomática, en la Trichomona es menos frecuente y en la Garnelera es más frecuente. Tenemos que sus síntomas principales, bueno, son el prurito, el prurito, tenemos que en la trichomona es la leucorrea y en la gardenera tenemos que, bueno, es asintomática. En cuanto a su flujo, tenemos que en la cándida es blanquecino y grumoso, en la trichomona va a ser verde y espumoso y en la garnerella pues va a ser gris y maloliente. Entonces, a su exploración, cuando encontramos bueno, una paciente con cándida, vamos a encontrar que esta nos va a presentar eritema. En cuanto a la trichomona, nos va a presentar colpitis. Cuando bueno, hay una gardneria, pues lo vamos a encontrar normal. El pH de la cándida va a estar menor a 4.5. En la trichomona va a estar mayor a 4.5 y en la gardneria está igual que en la trichomona, mayor a 4.5. En cuanto a su diagnóstico, tenemos que en la cándida es sabor out, en la trichomona, bueno, fresco, y en la garnerella, pues vamos a encontrar aminas. En cuanto a su tratamiento, bueno, en su espelocopia, bueno, miramos en la cándida, hay un flujo adherido a las paredes vaginales, como podemos observar en la imagen izquierda. En la trichomona vemos una colpitis en fresa, vemos como la vagina, el cuello útero, pues el cuello uterino se nos ve como salpicado, por decirlo así. Y acá vemos en la garnería un flujo fluido y maloliente, vemos que es blanco, espeso y bastante pues grumosito. Entonces, en cuanto a esto, estas son células pues claves o células guías y cuando esta célula supera más o menos un 20% de todas estas células epiteliales, sin lugar a dudas nosotros vamos a considerar que pues hay una Gardner, ya pasa por. Ok, entonces vamos a considerar que ahí encontramos una gardenella vaginal. En este caso, pues aquí en la imagen, pues vemos una bacteria del grupo Gram como tal que se caracteriza por inhibir lo que sería la quimiotasis de lo que es los leucocitos. Vemos aquí la presencia del lactobacillus y vemos, bueno, la garnera vaginal y vemos, bueno, su imagen histológica, como les dije. Con esta imagen nos referimos que hay una gardenella positivamente en ella. Pasa, por favor. Ok, en cuanto a la infección bacteriana por hongos, nosotros pues en el microscopio lo que se va a hacer es que se va a encontrar las hifas y lo que son las pseudohifas que pues nos van a indicar a nosotros en el estudio que hay una infección. Por lo que es la cándida, pues también podemos encontrar lo que son los fagocitantes, polimorfos nucleares, y bueno, se observa como tal directamente lo que es la tricomona, con lo que son pues protozoos, más que todo flagelados, que tienen una alta capacidad de desplazarse a lo que sería a través de la mucosa. Bueno, como les dije, son bacterias adheridas a su superficie, que lo que van a hacer es que van a borrar sus bordes y tienen características propias de la célula epitelial.
Parsa. Ok, bueno, en la infección por hongos tenemos que esta generalmente se observa fondo inflamatorio con abundantes neutrófilos, células superficiales y pseudo eosinofilia. Entonces, vemos pues que vemos la imagen histológica donde se ve, pues se presentan estos. Pasa, por favor. Bueno, y en cuanto a la conclusión, tenemos que, bueno, la vaginitis o la vaginosis está pues haciendo un problema de salud común entre todas las mujeres, más que todo pues en aquellas mujeres que están en etapa reproductiva, y bueno, como tal se estima que la prevalencia y su recurrencia son bastante altas, lo que significa que muchas mujeres pueden experimentar esta condición de una vez en lo que es el largo de su vida. También pues aquí que el síndrome de flujo vaginal, que es una de las formas más comunes de la vaginitis, puede tener grandes consecuencias para la salud de la mujer, ya que se ha demostrado que esta condición está asociada con un mayor riesgo en parto prematuro. En estas mujeres un aborto pues espontáneo, pues también podemos encontrar o aumentar esta transmisión de lo que es el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, como lo conocemos tradicionalmente. También, entonces, pues a pesar de que todo esto, pues ya la mayoría de las personas afectadas por lo que sería la vaginosis, pues son completamente asintomáticas, lo que significa que nos quieren decir que pueden no saber que tienen una infección. Por lo tanto, pues es importante que todas las mujeres en esta etapa reproductiva estén al tanto de los síntomas y reciban un adecuado diagnóstico y obviamente un oportuno tratamiento rápido para tratar esta sintomatología y estas patologías. Pasa, porfa. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue nuestra presentación. Que tengan una feliz resto de día.